último, se adelantan nuevas obras para la Sedena y tiene prácticamente ya en sus manos uno de las obras insignia de su administración. ¿No estaría colocando esto a las Fuerzas Armadas en una situación de privilegio e incluso con el riesgo de tergiversar su naturaleza? No, miren, las Fuerzas Armadas siempre han estado vinculados a los mexicanos, al pueblo. Yo creo que el programa más querido, aceptado por la gente, es el DN3 y lo aplican las Fuerzas Armadas, son los primeros en llegar en desastres, en tragedias, en auxilio a la población. Pero también por profesionalismo son muy buenos constructores. ¿Y qué nos está pasando? ¿Por qué recurro al apoyo de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué me respaldo tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa? Porque son dos pilares del Estado y resistieron el vendaval neoliberal, porque la mayoría de las instituciones quedaron deshechas. Todo lo que es la industria de la construcción se destruyó en el periodo neoliberal. Desde 1988 no había un ingeniero como secretario de comunicaciones. No era ingeniero el secretario de Comunicación desde el 88. ¿Qué eran entonces? Independientemente de la profesión, pues facilitadores para la entrega de contratos, promotores de concesiones. Quedaron muy mal las empresas constructoras. No solo las nacionales, las extranjeras. Pues en el periodo neoliberal actuó Odebrecht. Fíjense, esa empresa que llevó a la cárcel a presidentes de varios países, tiene en la cárcel a presidentes por los escándalos de corrupción, a ministros, pero luego otras empresas que pensaban que México era tierra de conquista, que venían a saquear. Empresas constructoras, ya las he mencionado y ahora no tiene caso repetir sus nombres. Y ahí están los ejemplos. Miren el tren Toluca. Estimaron que iba a costar 30,000 millones y lo tenemos que terminar y ya se han ejercido 60,000 y vamos a
a requerir, porque se trata de nosotros, 20,000 más, cuando menos, porque el estimado son 90,000 millones. Y lo traigo aquí, lo traemos todos, porque ¿de dónde salen los 20,000 o 30,000? ¿De dónde vamos a sacarlos? Ya estamos, no se está parando, porque ya están hasta comprados los trenes, porque todo lo hacían por el contrato. Y si esos trenes no se usan, se mantienen mucho tiempo parados, se echan a perder. Allá en Tabasco, cuando estaba el auge de Pemex, el boom petrolero, cuando nos decían que nos preparáramos para administrar la abundancia, hacían proyectos, hicieron un proyecto para construir un tren de Estación Chontalpa a Dos Bocas. Entonces tenían que hacer la vía y pues, el tren, pero el tren implicaba hacer pasos a desniveles y puentes, y resulta que como se manejaba por proyectos separados, hicieron los puentes, uno sobre todo, ahí está en Cárdenas, y nunca hicieron el tren. Entonces el puente quedó ahí como elefante blanco. Todo esto pues, es lo que nos lleva a renovar el gobierno. Lo mismo en el caso de las medicinas, las farmacéuticas, los proveedores de medicina, echados a perder, capaces de todo. Acabamos de tener el problema lamentable, me duele, de la pérdida de vidas, 6 muertos, fallecidos, porque se les aplicó un medicamento contaminado. Un proveedor de los mismos de siempre. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Decidimos abrir la frontera y comprar los medicamentos afuera, con laboratorios de prestigio. Por eso un periodista dijo que estábamos comprando medicinas piratas, porque eran tantos los intereses, se llevaban como 100,000 millones de pesos al año. Era lo que se les compraba. Y no había medicamentos o no había cuidado en el manejo de los medicamentos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, vamos a desinfectar, a limpiar toda esa industria. Sí. Y vamos a traer los medicamentos para que no falten los medicamentos, y además para ahorrar, para pagar lo justo, y poco a poco ir limpiando a estas empresas, que ellos mismos lleven a cabo ese ejercicio de purificación, que vayan entendiendo, recibiendo terapia
de que esto ya es otra cosa, de que ya no va a regresar lo mismo y de que se apliquen haciendo negocios con ganancias razonables, con ética, con dimensión social. Entonces son procesos. El neoliberalismo fue un rotundo fracaso, sobre todo por el daño moral que causó. Este afán de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el que se quisiera hacer dinero como fuese y pensar que eso era hacer negocios o ser muy vivos, ¿no? Muy vivillos. Tengo influencias, tengo conocidos en el gobierno, tengo palancas. No te preocupes, yo lo veo. Vamos a ver cómo vendemos tus computadoras, ¿sí? Ahora, con lo del coronavirus, sí, las máscaras que, dicho sea de paso, sí, las cubrebocas, ya dijo el doctor y hay que hacerles caso, de que si no está uno enfermo, bueno, si está enfermo hay que quedarse en la casa, ¿no? Y si no está uno enfermo, no esté consumiendo eso, porque se pueden utilizar después y van a escasear. Si toco madera, ¿no? Se necesita. Entonces, con todo respeto, es lo mismo, aprovechando el viaje, ¿no? Lo del papel sanitario, o sea, ¿cómo que se va a escasear el papel sanitario? ¿Qué relación hay? O que nos expliquen, pues. Digo, entonces, es la manipulación. Yo me acuerdo que cuando nos robaron la presidencia en el 2006, estaba la campaña, la guerra sucia, de que si ganábamos iba a caer la bolsa y se iba a devaluar la moneda y iba a quebrar el país y todo. Se caían las bicicletas y cerraban las cortinas de los negocios, se caían las bardas, toda esa propaganda, ¿no? Peligro para México. No estaba todo eso en su apogeo. Llegaban así a decir: no, yo no voy a votar por Andrés Manuel, por López Obrador. ¿Cómo? Se va a caer la bolsa. Oye, pero si tú no tienes inversiones en la bolsa. No, pero no. Por los medios o la protesta de aquí, del Zócalo, para que no hubiese violencia, que no se rompió un solo vidrio, a pesar de que nos robaron la presidencia. Decidimos concentrar a la gente y no salir de aquí, del centro, porque las manifestaciones podían desbordarse y podía haber violencia. Y nosotros cuidando respetuosamente, bueno, nos costó muchísimo, una campaña tremenda en contra. Y en Yucatán nos reclamaban por el plantón del Zócalo y de Reforma. ¿Pero usted en qué le afectó? Si está en Yucatán, pues ¿cómo no va a afectar si los medios estaban a todo lo que daba?
Y en aquel entonces era distinto, por eso digo, benditas redes sociales. Por aquel entonces no había posibilidad de responder y se aplicaba cabalmente la máxima de Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Ahora no, ahora podemos replicar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me apoyo en la Secretaría de la Defensa porque son profesionales, ¿sí?, y porque así podemos cumplir y tener estos resultados. Ya imagínense si no lo estuviesen haciendo los ingenieros militares. Ahí se los dejo de tarea. Echen a volar la imaginación. Si íbamos a poder terminar con esta obra en marzo del 22, con estos costos. Entonces yo les agradezco mucho a los miembros del Ejército. Y lo mismo, porque procuro ser equitativo, lo mismo puedo decir de la Secretaría de Marina y en general del gobierno, que nos están ayudando. La Secretaría de Comunicaciones me ayuda mucho, mucho. Sin embargo, su situación es mucho más difícil por esto que hablábamos. Imagínense, desde el 88 no hay un ingeniero en la Secretaría. Si el secretario no era ingeniero, ¿qué eran los subsecretarios y los directores y todo el equipo? Entonces, ahí vamos avanzando. Resistió la Secretaría de la Defensa Nacional, resistió la Secretaría de la Marina, dos grandes agrupaciones, dos grandes corporaciones mexicanas en apoyo a toda la ciudadanía. Junto con esto, hay personas, hablando también del tema, hay personas que gestionan varias cosas. Si usted quiere vender su casa, lo ayudan a que venda su casa. Dice: yo te ayudo a que vendas tu casa y me encargo de buscar a los clientes, me encargo de buscar los trámites, la documentación, ver los avalúos y todo esto. Entonces cobran un dinero. Y si estas personas subcontratan a otras personas, pues entonces cobra más. Y si estas personas subcontratan a otras, el famoso outsourcing, empiezan todos estos juegos de estar saque y saque dinero, y a la mera hora cuando tú vendes tu casa tienes que pagarle a todos y te queda muy poquito dinero. Ahora imagínate que eres el gobierno, ¿cuánto dinero te va a quedar? Si los funcionarios se encargaban de gestionar subcontratando personas para que a la mera hora todos ellos se quedaran con muchísimo dinero, utilizando dinero del gobierno y del pueblo para sus propios beneficios. Entonces, ¿cuánto dinero le quedaba al pueblo? ¿Cuánto costaba realmente llevarle cierta despensa a algunas personas, cierto apoyo económico a ciertas personas, cierto programa social a algunas personas? ¿Cuánto costaba eso? Y junto con lo que comentaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy miércoles 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, la campaña en su contra en aquellos tiempos era tremenda. El presidente, en ese entonces Andrés Manuel López Obrador era
el peor peligro para México, el peor ciudadano para México, cuando le dio el apoyo a los adultos mayores. Andrés Manuel López Obrador era el mayor perseguido cuando le dio el apoyo a los estudiantes. Andrés Manuel López Obrador era la peor persona que tenían que ser desaforada para poder proceder legalmente contra él, porque ni siquiera los capos más buscados de los cárteles de drogas en México eran tanto peligro para México como Andrés Manuel López Obrador, que siempre trató de ver por el bien de los ciudadanos, al menos aquí en la Ciudad de México, de donde fue gobernador, y donde principalmente trataban de hacer lo más posible para desaforarlo, quitarle el trabajo y meterlo a la cárcel. Quitarle entrevistas, quitarle medios de difusión, quitarle medios de comunicación, no concederle el derecho de réplica, no poder hacer válida nada de lo que hacía, porque él tenía el apoyo del pueblo, mas no de las personas que tenían más poder y dinero en México y temían porque sus recursos fueran a ser retirados. Por eso era el gran peligro para ese México acaudalado, adinerado y secuestrado por estas mafias del poder y todos los fifís. Bueno, más noticias en Miki Noticias. Gracias por verme. Si deseas apoyarme con tu donativo, por favor, aquí en la tarjeta, en el número de cuenta que está aquí en la pantalla, aquí arriba de la pantalla, es tarjeta de Oxxo, Saldazo, y con cualquier cantidad puedes depositar en el banco y de esa manera nos vas a apoyar también, dando like, compartiendo y suscribiéndote. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos con más noticias. Feliz día de la expropiación petrolera. Hasta pronto.